Bueno, estábamos hablando sobre un caso que después con toda calma se los vamos a decir en días subsecuentes y que podría tener un gran impacto en Veracruz. Es un caso que está ocurriendo en Argentina, pero que podría afectar en Veracruz porque implica a un empresario de clase mundial que tiene la mayor empresa asentada en Veracruz. Así es que... Y acusada de algo tan de moda. Que lo podrían citar ante la justicia por un caso de soborno. Así es que le platicaremos una vez que tengamos bien documentado el caso. Enrique Villalobos, qué gusto. ¿Cómo está, Rogelio? Nuestro abogado, nuestro asesor. A ver, caso Elvester Gordillo. ¿De qué se trata? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Fue una averiguación previa mal integrada? ¿Un caso meramente político? ¿Un caso de corrupción? ¿Qué fue lo que pasó en el caso? Primero hay que señalar, no fue un amparo, no se ganó un amparo, porque mucha gente piensa que es un amparo. Se promovió, se llama un incidente de sobrecimiento. Ajá. ¿Qué significa esto? Que el juez no va a entrar al fondo del asunto, no va a investigar todo lo que le acusan. Ajá. El incidente de sobrecimiento va enfocado a ver si los hechos, el cual están señalando a Elvester, son delito o si hay las pruebas suficientes para que se considere un delito. Todo lo que se determinó que ni era un hecho constitutivo de delito, ni se aportaron las pruebas suficientes para respaldar los delitos. A ver, vamos por partes. ¿De qué se le acusó a Elvester y por qué fue detenida? Lavado de dinero. Ajá. Y asociación delictuosa, ¿no? Delincuencia organizada. Del lavado de dinero y la delincuencia organizada, hemos visto por la experiencia que tenemos en varios casos, es el delito quizá más difícil, más complicado de probar, ¿no? Sobre todo porque se da, a pesar de que no debe darse, se da mucho a una interpretación de la Corte, lo que viene siendo el lavado de dinero por la procedencia de los recursos, si son lícitos o no son lícitos. Porque Elvester Gordillo es un personaje mal visto por sus excesos, por su riqueza que quizá no corresponde a lo de los ingresos. Pero la situación aquí es que en este caso en particular, las acusaciones que les hace no tenían fundamentos. Es que vamos a comenzar. ¿Qué comienza a documentar? ¿Quién documenta? PGR y la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, que es el titular Bas. Del 2009 al 2012 hacen un seguimiento de operaciones del CENTE, donde documentan, vamos a llamarle el presunto desvío de 1.900 millones de pesos. Ese dinero sale de cuentas del CENTE a personas, depósitos a personas físicas, a personas morales, todo eso está documentado. Okay. Esas personas físicas o personas morales transfieren el dinero a cuentas a Banca Nacional o a bancos extranjeros. De ahí se saca dinero en cuentas de cheques, en cheques de caja, en compra de dólares, en compra de servicios. ¿Qué es lo que ellos argumentaban? Que con eso se financiaba el lujoso estilo de vida del Elvester y sus regalos a los dirigentes sindicales, etc., ¿no? La última persona que recibía dinero documentado era Elvester Gordillo. ¿Eso no es constitutivo de delito? Es que ahí viene el tema. A ver, porque también hay mucha confusión al respecto. Ahí viene la parte, digamos, la parte fina. Ajá. ¿Quién sustenta esas acusaciones? Se sustenta a través de informes que pide PGR, la UIF, a la Comisión Nacional Bancaria o a los bancos. Los bancos le remiten toda esa información y hacen el seguimiento del dinero. ¿Pero en base en qué? ¿En base en qué denuncia? De denuncia que hace la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, a través de la PGR. No denuncia el CENTE. Que se supondría como la parte afectada que tendría que haber denunciado. Así es. Esto viene siendo directamente la PGR quien procede contra Elvester. Pero ¿qué es lo que aquí lo impactante? La UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, ni la PGR tenía las facultades para solicitar esa información. Ni tampoco la Comisión Nacional Bancaria para violar el secreto bancario, ¿no? Efectivamente, nos vamos sobre el secreto bancario. El secreto bancario o fiscal está comprendido dentro de la vida privada de una persona. Entonces, la única manera para tener acceso a esa información, sí la podría hacer la UIF o la PGR, siempre y cuando tuviera un mandato judicial. Y no lo había. Una orden del juez. No lo había. Ahora bien, ese dinero del sindicato, las cuotas que se le cobran a los maestros, todo esto, ¿es dinero público o
o privado? No es privado. Pero hay criterios que ya se considera privado una vez que entra o es parte del salario del maestro. Porque ya es cuando retienen las El cuotas. origen de todas las cuotas, todo el origen del dinero que maneja el sindicato, ¿viene de las cuotas de maestros o hay dinero público ahí en base a apoyos, etc.? No, es de las cuotas de maestros. Prácticamente. Solamente. Sí, es. Entonces, los únicos facultados para presentar la denuncia tendría que haber sido El CENTE. el CENTE, pero también ya había habido denuncias anteriormente de gente opositora a Elbester Gordillo o su conflicto con la CENTE. Sí, sin embargo, A ver, todos ahora vamos a llamarlos así, todos los estados financieros, o todos los egresos del CENTE, donde salieron ese dinero, fueron aprobadas por el órgano del rector, sindicato. Exactamente. Por eso tampoco se puede determinar que era un dinero de procedencia ilícita, porque el dinero procedía del CENTE y que él autorizó en su momento los pagos, fueron aprobados, fue ahora sí, de varios años. Pero aquí lo más destacado, Rogelio, es que se le cae a la PGR el asunto porque ellos solicitan esta información a los bancos, los bancos se lo dan, incluso señalan un fundamento legal, pero ese fundamento legal ya había establecido la Corte que era inconstitucional, que las dependencias como PGR o Ministerio Público no pueden solicitar ese tipo de información del secreto bancario si no existe una orden judicial. pues entonces el caso estaba caído desde un inicio. Claro, pero nadie lo había pronunciado. Ya se pronuncia en este momento. Ya no pudo. En su momento decían que la PGR intentaba enderezarlo, pero ya no lo podía. Entonces estamos hablando otra vez de un caso judicial motivado por cuestiones de índole político. Puede ser, porque las únicas pruebas que sustentaban eran los informes de los bancos y los dictámenes periciales que había emitido la PGR. A ver, me llama mucho la atención el delito de delincuencia organizada. ¿En base en qué se fundamenta este delito? De que básicamente habían 3 personas que se habían juntado, que era Elbester y otros coacusados, y que desde 2009 reiteradamente venían haciendo operaciones conjuntas para tener un lucro. Por eso lo manejan como delincuencia organizada. Pero porque también llama otro punto llama la atención. Pero al que es ahora el actual dirigente del CENTE no se le finca ninguna acusación. Y aparte del sindicato, de la dirigencia del sindicato, no cuadra, ¿no? Porque se supondría, en dado caso, que él tendría que haber sido cómplice. Sí, sin embargo, volvemos al punto. Todo está aprobado por el sindicato, por eso tampoco el sindicato denuncia. Ahora bien, la gente se preguntará, ¿pero qué entonces este tipo de casos también le da patente impunidad a lo que ocurre en el sindicato petrolero y en todo tipo de sindicatos? Lo que pasa es que no entraron al fondo, o sea, se les cayó el asunto desde el principio. Ningún juez analizó si las conductas eran realmente constitutivas de delito o no. Lo que se analiza es que las pruebas se obtuvieron de manera ilegal y al momento que se caen las pruebas de los dictámenes de los bancos, se caen las periciales. La PGR se quedó sin pruebas. Ahora bien, y tiene que prevalecer la presunción de la inocencia. Por eso Elbester sale libre. Ahora bien, por el debido proceso. Que tramita un amparo. ¿Por qué, si está libre, por qué tramita un amparo? Posteriormente, porque se dicen que existe temor fundado que la vuelvan a prender por alguna otra situación. ¿Y cuál sería esta situación? Ahí, a ver, no sabemos por qué situación la pudiesen volver a prender. Puede ser alguna otra denuncia, algún otro requerimiento que lo vayan a hacer. Aún no lo sabemos. Por eso ella promueve el amparo, como dicen, pues por si las dudas. Aquí se enfrentan también a un caso que es constante. Una cosa es la cuestión de la verdad jurídica. Y otra cosa es a lo mejor la verdad mediática o la percepción que tenemos de una corrupción de una persona cuyo nivel de vida no está acorde a lo que se supondría que tendrían que ser sus ingresos. Y que esta verdad jurídica tampoco no le exime decir, bueno, es que no es corrupta, bueno, puede ser corrupta, pero el caso estuvo mal fundamentado, totalmente, mal integrado. Totalmente. ¿Habría dolo en ello? Pues existe esa posibilidad. ¿Se puede actuar
quedar tan mal? Porque estamos hablando de la PGR, no estamos hablando porque a eso nos lleva a otra cuestión, que es, estamos hablando, está la discusión acerca del nuevo fiscal. Bueno, va a ser un fiscal, ya se anunció que la terna que va a enviar el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que a sugerencia del presidente electo, se mencionan varios nombres, pero sea como un hecho que Bernardo Batis será el nuevo fiscal. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? Mira, a que todavía se siga presentando casos de politización de la justicia. ¿Qué se tendría que hacer en una institución, llámese Fiscalía General, o lo que hemos vivido en Veracruz con la Fiscalía del Estado? ¿Cómo hacer? ¿Cuál tendría que ser el entramado institucional para que las fiscalías, las procuradurías no se conviertan en instrumentos de política? Se tiene que ser lo más posible autónomo. ¿Por qué? Porque vamos a tomar este caso como el Ester. Vamos a suponer que tuvieran la intención realmente de tenerla, procesarla. Fue como deténla, acomodar lugar, y ya luego lo armamos y vemos cómo se puede hacer. Eso es un claro ejemplo. Por eso tampoco te puedo decir, hubo dolo. Sí, tal vez sí hubo dolo, pero tal vez fue deténla y ya veremos. Primero, claro, para estar el efecto mediático. Eso es, y por eso muchos casos se caen. Esta teoría se llama, la manejan como el fruto del árbol envenenado. Está mal las pruebas, por lo tanto nadie puede ser procesado a través de unas pruebas ilegales. Y no es solo el caso de Ester, ya había antecedentes de que la manera que procedió la PGR en otros asuntos, sí, claro, se iban a caer. Me explico, el asunto era probable que se cayera, y así se dio. Por eso no entran al fondo de saber si es culpable o no es culpable, simplemente no hay pruebas. Ahora bien, y si nos vamos a Veracruz, ¿cómo estaría el caso Duarte? ¿Existe la posibilidad de que también sea un caso? Primero, el caso de delincuencia organizada y lavado de dinero, como habíamos platicado, es un tema difícil de comprobar en la práctica. Si hizo la PGR el mismo seguimiento del tema del dinero y también no hubo un mandato judicial en caso que estuviera hablando de lavado de dinero, sí se puede caer porque ya son antecedentes. Pero reitero, no es el caso de Ester. Sobre otros casos ya se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia que forzosamente, si se van a utilizar esa información para algún delito o información que no sea fiscal, forzosamente necesitas un mandato judicial. No hay de otra. ¿No? Para cualquier persona puede el banco dar tu información, solamente que sea un tema de carácter fiscal, carácter civil, carácter penal, cualquier otro tipo de juicios, tiene que haber un mandato judicial. Porque también vemos los casos aquí de los exfuncionarios del gobierno de la administración anterior. Entonces, si hubo averiguaciones previas mal integradas, si hubo un uso político, si hubo una violación al debido proceso, se pueden caer, ¿no? O sea, es el famoso debido proceso. El debido proceso es lo que te garantiza. Hay una discusión también ahí. ¿El debido proceso no también ha prolijado que haya delincuentes en la calle? Lo que pasa es que las autoridades hacen más su trabajo. O sea, ¿tú crees que la teoría está bien del debido proceso? Claro. Porque la aplicación está mal. Claro, porque lo que pasa es que nos estamos enfrentando a casos mal armados, casos políticos, y que se caen, pero el debido proceso te garantiza tanto a ti como a mí que no nos suceda eso. Pero la cuestión es, tendría que haber llegado en este tiempo cuando se habla de policías municipales en crisis, policías estatales en crisis, graves casos de corrupción en jueces y ministerios públicos. No, era el tiempo del debido proceso. Lo que pasa es que hay mucha gente, porque no se acompañó tampoco de una real transformación de las instituciones. Bueno, es que por eso entra el debido proceso, porque por la corrupción en ese momento del aparato judicial, de los ministerios públicos, aún que se encuentra mucha gente detenida y acusada que son inocentes. O sea, hay que verlo al revés. Pues sí, que son inocentes, que están en la cárcel, pero que muchos
están en la calle, muchos culpables que están en la calle. Incluso, y se tomó el caso, por ejemplo, había el Miguel Ángel Mancera, cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México, dijo, una de las causas de que haya aumentado la ola delictiva en la Ciudad de México es que había, debido al debido proceso, valga la redundancia, había mucho delincuente en la calle. Porque la policía no hace su chamba. Porque el Ministerio Público no hace su chamba, porque están acostumbradas a hacer como la ley de Herodes, ¿no? Ahí va porque va. Ese es el problema que tenemos. Y el ejemplo... Entonces estamos en desniveles. Sí, claro. O sea, vamos por acá y esto por acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues es que se tienen que seguir preparando, porque lo que pasa es que tú no puedes ser condenado a nadie por pruebas que son ilegales, porque ni siquiera tienes la veracidad de esas pruebas. O sea, en el caso del Bester, por eso se cayó. Y no solamente decir el caso del Bester, son otros casos. El debido proceso debe de evitar que se utilicen instituciones de manera política. Por eso, los casos, sea en cualquier nivel, que se hayan armado políticamente, es muy probable que y solamente tienen un efecto mediático. Y lo peor es que ya no sabes, o sea, vas a impedir que el juez, como en este caso, entre al fondo del asunto, saber si era el desvío o no de los recursos, si fue acusada correctamente de lavado de dinero o delincuencia organizada. Ya no entró el juez a eso, porque las pruebas que presentaron se cayeron, no hay pruebas. O sea, por más corrupción que pudiera haber incurrido el Bester Gordillo, le dan un patente de... Lo que pasa es que las fiscalías tienen que hacer bien su chamba. Esto es un ejemplo de decir, ármala, deténla y luego vemos. O sea, así se están cayendo los asuntos, en todos los niveles. Ahora, aterrizando en Veracruz, ¿tú cómo sientes que está la cuestión de la justicia en Veracruz? ¿Cómo estamos en la instrumentación de este nuevo sistema penal acusatorio? Mira, es un proceso que están llevando en todos los estados de error y aprendizaje. En algunas situaciones se han cambiado, se han mejorado, en otras no tanto porque siguen los viejos moldes y estamos hablando de todos los niveles, ¿no? En todos los niveles puedes encontrar... ¿Dónde habrían los focos rojos? En las policías. En las investigaciones. O sea, no hemos avanzado mucho en lo que son los procesos de investigación. Se ha costado mucho el trabajo adaptarse al Código Nacional de Procedimientos Penales por las viejas prácticas. El tema es la integración de las investigaciones, hacerlas de la manera correcta y convivir con los derechos humanos. Mira, yo te pongo un ejemplo práctico y real que a mí me ha pasado. Un solo artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales es interpretado diferente. Un solo artículo, y que dice lo mismo. Se ha interpretado diferente. Un abogado lo interpreta de una manera, el Ministerio Público lo interpreta de una manera, el juez ¿Cuál local... sería? Todos lo interpretan de una manera diferente. Entonces está mal redactado. Cuando hay diferentes formas de interpretación, es que está mal redactado. Claro. Ahí vamos. ¿Y qué sucede? Jugamos al error y al aprendizaje. Lamentablemente, que en materia penal, el error y el aprendizaje puede ser la libertad de una persona. ¿Tú crees que este tropiezo de la justicia en México, que es un grave tropiezo de la justicia en México, se pueda repetir? Estamos en casos que se pueda repetir. Esto sí. ¿No hay el entramado institucional como para impedir que esto se repita? Si realmente se ponen las pilas los funcionarios, se puede evitar. En todos los niveles, o sea, en todos los niveles, es que estamos divididos. Vas a encontrar funcionarios que se han adaptado al nuevo sistema y se preparan en todos los niveles, todos los días, y puedes haber audiencias en los juicios, incluso aquí en Veracruz, donde hay fiscales muy buenos, pero también a nivel federal, estatal y en otras entidades, los ministerios públicos, incluso ver los videos, las regañadas que les ponen los jueces. No porque tampoco saben, pero también hay jueces que están mal. ¿Me explico? ¿Cuánto tiempo nos llevará hacia el ideal de esto? Mira, según las estadísticas, la gente que sabe dicen que es un proceso hasta de 15 a 20 años. Porque tienes que cambiar todo el chip. Porque no podemos permitir que vuelva a suceder, como dices, el caso del Bester. Es que ni siquiera supiste centrarse si era culpable o no era culpable. ¿No? Es increíble. Eso me parece terrible, que el hecho de una persona que
no sepa si es culpable o no, y que lo único, y que todo el juicio se ha ido sobre si, en primer lugar, si procedía el caso. Según se vea pruebas, si no Si hay había pruebas. pruebas y no hay pruebas, entonces me parece, ¿Por qué no saldría si no hay pruebas? tratándose incluso del Bester. O sea, Claro. O sea, ya se puede haber sido Romero de Chambre, el que quieras, ¿no? nos vieron la cara mediáticamente. Ese es el punto. Nos dieron la cara mediáticamente. Wow. Fuerte la frase. Gracias, abogado. Rogelio, un gusto. Estamos por aquí. Igualmente, Enrique Villalobos. Araceli Baizabal Noticias. De lunes a viernes, 2 de la tarde. AraceliBaizabal.tv y Araceli Baizabal Andrade, Facebook.